Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Hanna, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos días, estás? buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, tengo el gusto y el placer de contar por primera vez con Ostap. Activista, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien. Saludos a todos. Vamos a hablar sobre la actualidad de la guerra de Ucrania, sobre diferentes puntos y aprovechando que Hanna está allí, pues que nos cuente un poco qué sensación tiene de cómo están viviendo las personas la situación actual de la guerra, cuáles son tus sensaciones propias, ahora que te encuentras allí. Sí, yo hace 6 días que llegué. Es la primera vez que vengo y que escucho de casi todas las personas con las que hablo que esta guerra la van a perder. Es lo que dicen ellos únicamente, que ya están concientizados que esta guerra está perdida. Y está perdida por lo menos en cuanto a lo que ellos esperaban al principio, de recuperar todas las tierras que han perdido desde el 2014. Y hay una sensación de resignación muy, muy fuerte. Yo ya lo señalizaba la vez pasada, Kiev ya no es la misma ciudad que era el año pasado en verano. Eh, yo estuve en Kramatorsk, que es un punto desde donde sale el ejército a diferentes fronteras. Y tuve la oportunidad de hablar el domingo, no, el sábado, perdón, el sábado con un grupo polaco de soldados. Ustedes saben que hay muchos contingentes extranjeros que en este momento ya no conforman la Legión extranjera. Está en este momento como un punto de recepción, pero los extranjeros que llegan para luchar van directamente a diferentes unidades ucranianas. En realidad son 4 las unidades que reciben más cantidad de extranjeros. Y el sábado justamente hablaba con un grupo de polacos que hace casi un año y medio que vienen luchando, y ellos me decían que lo tremendo de esta situación es que en casi toda la línea del frente eh, el ejército ruso está avanzando aproximadamente 1 kilómetro por día. Y esto no es una información que se repite o que se informa realmente. 1 kilómetro por día es realmente mucha cantidad de territorio. Hay una aplicación en los celulares que la ha hecho el ejército y el gobierno ucraniano, que te permite ver el avance del ejército día por día. Se actualiza a la mañana y la noche. Y en estos 6 días que yo vengo chequeando esta aplicación en el celular, veo los movimientos de cómo los rusos están cada vez más cerca de ciudades que yo conozco perfectamente, arrasando por el camino pequeñas localidades que de por sí ya en este momento, lo señalaba hoy un general del ejército ucraniano, están vacías y abandonadas. En algunos pueblos hay 2 o 3 personas que se han negado a retirarse o a refugiarse o a escapar. El resto, palabras concretas de él, el resto o los han matado o han escapado. Son pueblitos chiquitos de 20.000 habitantes, 15.000 habitantes, 10.000 habitantes que se conocían entre todos, y que casi nos parecen insignificantes a la hora de las tomadas de las grandes ciudades, pero tienen que ver con lo que realmente en este momento está ocurriendo en el frente. La situación no es buena y hay mucha preocupación, hay muchísima preocupación cuál va a ser el futuro de esta guerra. Nacho y Osta, ¿queréis decir algo lo que ha comentado ella? Sí, yo Bueno, tengo. Pues, no, sí, no, sí, empieza tú, Oscar, Nacho. no, no, adelante, Oscar. No, sí, a ver, realmente la situación no es fácil. Ucrania está consciente de ello, sobre todo por la falta de munición y suministros a tiempo. Eso es lo que está preocupando, igual que de los fondos para que el Estado funcione realmente bien, pero yo veo que la motivación siguen allí, se siguen buscando otras vías, otros caminos, y se ve como Europa se está reactivando también en todos los frentes, y los apoyos de los que realmente están apoyando a Ucrania cada vez van a más, lo cual se sigue de agradecer. Hay reestructuraciones, hay movimientos. Es verdad que el empuje ruso no ha parado en prácticamente todos los frentes, pero cada vez creo que se ha debilitado más. O sea, al menos los que lo vamos siguiendo a diario, creo que lo hemos ido notando. Pero sigue persistiendo ahí. Por ello, Ucrania necesita una gran cantidad de suministros, y con las elecciones de supremartes, etcétera, en Estados Unidos, pues no alienta mucho, la verdad, la situación. No sabemos cómo el próximo gobernante
va a actuar. No, y ya está, poquito cosita que añadir. O sea, realmente yo no he escuchado demasiadas narrativas de que esta la guerra la vamos a perder. O sea, se seguirá luchando. Se sabe que la guerra ha entrado en una fase bastante más larga y más estancada y se necesitan algunos medios realmente para romperlo. Y allí es al 100% necesario el apoyo de Occidente y todos nuestros aliados. Sí, yo iba a agregar que febrero no fue un buen mes. Fue el mes en que cayó, que fue ocupada Advilka. Eh, Claramente la ciudad no era un objetivo estratégico porque después de Advilka, lo que hizo la fuerza ucraniana fue retroceder a un nuevo punto de defensa a 3 kilómetros aproximadamente. Varía mucho la distancia entre Stepov y Advilka y la nueva línea de defensa. Y ahí sí, claro, hubo un avance ruso, pero porque Ucrania planteó otro tipo de defensa. En vez de una defensa urbana, en donde claramente la artillería rusa estaba provocando enormes daños, los invitaron a hacer una lucha en la pradera que sigue a Advilka hacia el oeste, antes de unas pequeñas estribaciones, unas pequeñas alturas que hay al oeste, y lo que siguió fue la continuidad de la pérdida de tropas rusas. En Kupiansk, eso también hay que aclararlo, en Kupiansk hubo un intento de avance, pero hoy a la mañana, y esto me lo confirman, hicieron retroceder a las tropas rusas. También hubo un avance ruso en Robotine, llegaron hasta la mitad de la ciudad, pero también hubo un contraataque ucraniano. Y el último frente, el de Klinky, cesaron los ataques. Hace ya 3 días que no hay, digamos, hay ataques, pero no en la medida que hubo en los últimos 3 meses. Pero claro, lo que hizo Rusia fue, sigue atacando y Ucrania replanteó las líneas de defensa porque había un momento clave, yo lo venía anticipando, y era que había un envío que se había aprobado en Alemania, que era el que podía llegar antes, que era un envío de 120.000 municiones. Esto había sido aprobado en enero. Entre el tiempo de embarque y la llegada se calculaba a marzo. Ya hoy está llegando la artillería, ya hoy aumentó en un 20% la cadencia de tiro de la artillería ucraniana, y había que pasar febrero, llegar a marzo, y es cierto que las tropas rusas avanzan, pero ojo, porque también entiendo esa aplicación, entiendo que no se trata de avances que tomen territorio en todos los casos, sino que agrandan la zona, la tierra de nadie, es decir, el territorio que no es controlado por ninguno de los dos. Esto es lo que pasa, y esto lo puedo certificar en el frente de Advilka y en el frente de Kupiansk, y en una parte, digamos, en la parte oriental, en la parte occidental del frente de Robotín. En Vuhledar hubo otro ataque ruso muy fuerte, en la zona de Marinka también, pero ahí los avances no son mayores a 200 metros. ¿Cuál es el problema que están teniendo los dos bandos? Es que ninguno logra un objetivo estratégico claro que le permita hacer un avance o una obtención de terreno muy fuerte desde Advilka. Inclusive, insisto, Advilka no era, nosotros debatimos mucho si era estratégico o no. Tan estratégico es que lo tomaste y no puedes avanzar más. Digo, si caía, es estratégico, es, no sé, Gerson, que te permite después controlar todo el resto del margen occidental del Dnieper. Entonces, sí, está claro que febrero fue un mes espantoso para Ucrania en términos de obtención de logros. Al contrario, tuvo reveses. El revés de Advilka fue claro, ¿no? Eso no se discute. Pero bueno, también hay que ver hasta dónde puede aguantar Rusia. Y esto es para chequear Correcto. en el... Hay un punto en el que uno empieza a notar, en base a las estadísticas del material que se está perdiendo en el frente, del material que está verificado, que la edad promedio y los modelos rusos empiezan a retroceder. Si al comienzo de la guerra el núcleo de la fuerza rusa estaba constituido de la fuerza de tanque, estaba constituido por las versiones más modernas del T-90, del T-80 y la versión más actualizada del T-72,
hoy en los listados de pérdidas empiezan a abundar cada vez más T-62, T-64, versiones más viejas del T-72, y empiezan a aparecer los T-54 y T-55, que estamos hablando de un tanque de hace 70 años. Entonces, estamos ahora saliendo de un momento diferente de la guerra, que fue Ucrania no pudo avanzar, quedó claro que la ofensiva de agosto no cumplió sus objetivos, llegó hasta Robotine. Este, por ahí en alguna otra zona, como en el sur de Bakhmut, hizo algún avance, pero a eso le siguió un contraataque ruso que logró Advivka. Esa es la situación. Ahora, llegó marzo, hay un cambio de clima, hay un desgaste muy fuerte de Rusia, y los ataques, yo lo que hago también es medir la cantidad de ataques. Rusia está pasando de un promedio en los 4 frentes que nombré, Kupiansk, Bakhmut, Advivka y Robotine, está pasando, sí, son 4, está bien Krinky, de un promedio de 38 ataques diarios a 8 o 9, en el mejor de los casos. Pues también estadísticamente está cediendo el esfuerzo ruso, pero lo que pasa es que Ucrania está agotada, hay que decir también eso, está agotada, viene aguantando un semestre de ataques masivos, y eso desgasta a cualquier ejército. Eso es un poco desde mi punto de vista, pero como lo estoy haciendo desde Argentina y sobre la base de los números nada más, quizás no es una versión, es una percepción que yo tengo desde acá sobre la base de los números que voy recogiendo de las fuentes en Ucrania y de las fuentes abiertas de inteligencia. Aquí solamente añadir, o sea, que me parece perfecto tu resumen, que Ucrania sí que tiene algunos logros últimamente en derivos sobre todo de aviones y de barcos, que sigue continuando, sigue debilitando la capacidad rusa de usar bombas guiadas sobre todo, tanto sobre la línea de frente como sobre la retaguardia ucraniana, que es un punto muy importante, pero eso también necesita munición y necesita suministros. Los Patriots tienen cohetes que se tienen que reponer. La industria ahí tiene que entrar a tope y los suministros tienen que llegar. Tienen que llegar tanto de Europa como de Estados Unidos. Lo que se puede se compra, pero aquí depende muchísimo de Estados Unidos todo. La ayuda es realmente muy, muy necesaria y espero que Europa se ponga más en las pilas. O sea, el IRIS-T también está dando unos resultados tremendos y ojalá pronto entren los F-16 y Europa pueda proveerlos de todo el arsenal de armamento que fuera necesario. Sí, ahí hay Claro, otra estadística bueno, interesante que para que Hanna lo chequee, también un poco qué es lo que se vive en Kiev, que es que desde marzo a septiembre del año pasado, todas las ciudades rusas, pero particularmente Kiev, Odessa y Kharkov, estuvieron sometidas a un bombardeo de misiles y drones brutal, que se medía en hasta 400 misiles mensuales, y se llegó a registrar hasta 600 drones por mes. Hoy esa cadencia de tiro bajó, y hay menor representación de misiles y mayor representación de drones, particularmente los que entrega Irán y los que se fabrican bajo licencia de Irán. Entonces también ahí hay un diferencial, pero claro, es obvio que a la menor cantidad de bombardeos también debe haber un cansancio de la guerra entre los ucranianos, y eso es evidente porque para nosotros es texto, pero para los ucranianos es vida cotidiana. Así que bueno, habrá que ver, porque uno puede especular desde afuera, pero hay que ver cómo lo siente el promedio de los ucranianos, a pesar de que ciertas condiciones cambiaron, que bajó la cantidad de apagones, que bajó la cantidad de bombardeos diarios, pero eso es algo que yo desde acá no puedo medir, pese a que tengo contacto con gente en Kiev, pero diverge porque diverge de acuerdo a la opinión y la postura de cada uno de los ucranianos. A ver, análisis que ustedes hacen serán militarmente muy correctos. Yo eso no lo voy a discutir. Yo no soy militar. Yo desde hace 2 años recorro todo el frente de guerra de este país y hablo con la gente y Ujú. miro lo que está sucediendo e intento entender y aprender
en base a lo que ellos me cuentan. Si bien es cierto lo que vos señalabas recién, que tomando en cuenta el año pasado a este año, por ejemplo, en diciembre del 2023, del 2022 al diciembre del 2023, la diferencia, por lo menos, por ejemplo, acá en Kiev fue enorme porque en diciembre del 2022 caminábamos con linterna por la calle porque Ujú. estaba todo absolutamente apagado, porque toda la infraestructura había sido fuertemente bombardeada y no había ninguna posibilidad de tener, por ejemplo, luz. En las casas no había luz, no había calefacción, la gente tenía un promedio de 4 o 5 horas de luz o de calefacción por día, y si tenía luz no tenía calefacción no tenía luz, o sea, las dos cosas no iban juntas. Solo los grandes hoteles que en ese momento estaban abiertos tenían comprados generadores como era para poder abastecer a la gente que estaba ahí, y había mucha gente de la ciudad que, por ejemplo, se tomaba 1 o 2 noches en el hotel por mes a la semana, para poder ir a un hotel y bañarse con agua caliente, porque realmente no había esa posibilidad en las casas y hacía mucho frío. Yo misma estábamos sentados en la casa de un amigo mío, periodista, envueltos en frazadas, porque hacía un frío espantoso. Entonces, en esto sí hay una diferencia, pero yo me refiero literalmente a lo que señalaba al principio, a la posición de la gente, a lo que la gente dice, a lo que la gente siente. Claro que hay un decantamiento y un cansancio de la guerra por estos 2 últimos años. Esto es inevitable, ¿sí? Pero el año pasado, con todas las dificultades para poder funcionar, y en estos tiempos ustedes sabrán muy bien que vivir sin luz es una abstracción, o sea, imagínense ustedes estar 24 horas sin luz en un día, no nos lo imaginamos, era la realidad que ellos tenían. A Es un pesar de retroceso eso, un retroceso a la era medieval, sí, tranquilamente, sí. exactamente, había gente en los pueblos aledaños a Kiev donde la gente se calentaba con estufas a leña afuera de las casas, ¿sí? Pero a pesar de eso, a pesar de todos estos problemas, o quizás justamente por estos problemas, había una especie de esperanza que esto lo vamos a superar, y esto va a pasarlo bien. Esto va a terminar bien, va a terminar como queremos que termine. En este momento, más allá del análisis que ustedes hacen, que Ucrania necesita más armas, de que realmente el ejército ruso avanza 1 kilómetro pero retrocede 2, esto abstrayendo de toda esta situación y de este análisis profundamente militar, a mí lo que me importa es la gente. Y yo lo que veo en la gente es que hay un cansamiento enorme, hay problemas políticos dentro del gobierno del presidente Zelensky, hay una división en el ejército entre el nuevo comandante y el comandante anterior, porque con esto también me he encontrado, y hay un fuerte descontento por un montón de situaciones políticas que se están dando en el país. Esto a nivel general crea una frustración muy alta, eh, y una sensación de que por supuesto que no nos vamos a rendir. Por supuesto que aquellos que están dentro del país van a luchar hasta la última gota de sangre, por más tremendo que suene lo que digo. Pero más allá de eso, no tienen esta sensación de que esta guerra la van a ganar. Una amiga mía es analizadora dentro de las estructuras de las Naciones Unidas acá en Ucrania. Su trabajo concreto todos los días es hacer reportes de justamente de cuál es la situación en el frente. Todos los días a la mañana ella hace un reporte a la central de qué es lo que está pasando en el frente, y se encuentra con esta realidad frente todos los días. Hablando con ella hace 2 días, eh, me decía, hacer estos reportes es absolutamente frustrante porque me doy cuenta en el punto muerto que aparentemente estamos. Sí, Entonces, sí. sí, Y te mucho, puedo interrumpir, te puedo interrumpir sí, para sí, hacer sí, una síntesis entre lo que vos decís y lo que nosotros decimos, es que es tal cual, es que no hay divergencia. Es cierto que después de la expectativa que se había generado por el resultado de la primera contraofensiva y que la segunda contraofensiva no obtuvo los resultados que se querían, porque obviamente se quería llegar aquí a Crimea, se quería llegar a Mariupol, es que claro, y después de tanto tiempo de guerra,
Sí, es obvio que eso afectó las expectativas positivas que se podían tener por la anterior contraofensiva. Aún así me parece muy importante lo que vos estás diciendo también, esto de, sí, no sé si vamos a poder recuperar en las actuales circunstancias las tierras, y eso es lo que implica ganar la tierra, no expulsar Pero no a es, los pero no es solamente, el espíritu de lucha, y con eso termino, el espíritu de eso no implica que los ucranianos estén decidiendo capitular y ceder. no, Eso es importante como no, para no, esa. ellos no van a, no solamente no van a capitular, esto que yo decía al principio, que hay una sensación de que esta guerra la vamos a vencer, ellos no dicen que la vamos a perder, ellos no dicen que esta guerra la vamos a perder porque nosotros vamos a capitular. Esta guerra quizás la perdamos porque no vamos a tener la fuerza suficiente como para resistir el tiempo que nos va a imponer, nos va a imponer la guerra. No solamente que no van a dejar de luchar, es más, una pregunta que yo hago continuamente cada vez que vuelvo, porque para mí es un punto muy importante, es ¿qué pasa? Porque creo que Zelensky va a verse obligado en algún momento en el futuro próximo, o quizás más lejano, de sentarse a una mesa a conversar y pactar alguna especie de tregua o un cese de fuego. Y la pregunta que yo siempre le hago a los militares en el frente, ¿qué es lo que realmente están ahí y es lo que ellos contestan? Es que ellos no van a escuchar esa orden. Dice, Zelensky puede firmar lo que quiera, pero nosotros vamos a seguir luchando porque si no, estos 2 años, ¿para qué fueron? ¿Qué sentido tuvieron? Si tenían posibilidad de sentarse hace 2 años para charlar, ahora ya es demasiado tarde. Una cosa más que vos señalabas con respecto a la cantidad de ataques entre el año pasado y este año con respecto a Kiev. No se olviden de Kiev, es en este momento el cielo más cubierto y más protegido en toda Ucrania. Entonces, que caiga cualquier cosa eh, es casi imposible. Así todo, en enero hemos visto un incremento muy fuerte a Kiev y hubo varios ataques muy logrados en realidad y se decía justamente los peores ataques que Kiev había sufrido desde el principio de la guerra después de la liberación. En estos días hubo muy pocas alarmas. Yo me sonrío porque cada vez que llego yo paran las alarmas, siempre. Mis amigos me Entonces, dicen, por favor, quédate a vivir. sí, 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 exactamente. Mis amigos me dicen, por favor, no te vayas, porque es siempre, les puedo asegurar que siempre pasa. Pues Por favor, quédate. no te vayas. Sí, no te vayas porque cuando llegas vos ceden las alarmas. Así todo, la noche anterior, la noche de hoy, o sea, de ayer, yo realmente yo duermo cuando hay alarmas. O sea, a mí ya no me suene. Me doy cuenta de la cantidad de alarmas que tuve cuando me levanto a la mañana y veo mi celular con 5 alarmas que han sonado durante la noche en el celular. Hoy contabilicé a la mañana 12. Hubo 12 alarmas cortas de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos durante toda la noche. O sea, a partir del momento que yo me fui a dormir, a las 10 de la noche, hasta que me levanté hoy a las 8 de la mañana, es mucha cantidad. Obviamente no pasó nada, no hubo ningún ataque logrado, pero hay un intento continuo. Por más que no haya ataques logrados, hay muchísima gente que estos intentos continuos de desestabilizar les provocan un estrés y una ansiedad que se siente en el aire, o sea, caminando porque todos me dicen exactamente lo mismo, a tal punto que yo comencé a percibirlo también. Ellos dicen, hay algo en el aire colgando, hay una especie de, 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 de fatum colgando en el aire y todos están esperando a ver qué pasa. Y a mí a nivel periodístico, esas son las historias que me interesan, porque esta gente que en este momento, hace 2 años que no vive en la normalidad, y aquellas cosas que les parecen normales, alarmas continuas, el escuchar que el hermano, el hijo, el primo está en un frente o en otro frente, el encontrarse con soldados que tienen posibilidad de tener un fin de semana libre, el acompañarlos al tren, lo han interiorizado como algo normal y no es normal. A ver, no es normal. Viven una situación de anormalidad hace 2 años y pico, y es una sociedad que después va a tener que curarse. Y mi pregunta es cómo lo van a hacer, de qué manera van a lograr curarse, porque lo que han pasado y lo que todavía les espera por pasar es realmente muy difícil.
Y sí, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Hay que acompañarlos en esto, hay que estar con ellos y hay que informar sobre esto todo el tiempo, porque en la medida que informemos y llamemos la atención de que esta guerra continúa, porque hay personas que se preguntan, ¿continúa la guerra? Porque casi no escucho, sí, continúa la guerra. En la medida que informemos que esta guerra continúa, la atención de que ellos necesitan y siguen necesitando la ayuda, tanto de los gobiernos como de la información de los periodistas. Correcto. Ostap. No, no, sí, poco que añadir aquí, o sea, lo ha dicho ella muy bien. O sea, la guerra sigue desde el 2014, en 2022 ha comenzado la fase más cruel que se haya vivido aquí en el suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Está creando muchas heridas. Conozco gente tanto en el frente, tanto refugiados que vinieron aquí, que luego se fueron de España otra vez para Ucrania, etcétera, y es duro. O sea, 2 años y medio pasan factura y esto sigue. Y se sigue acumulando. Y la rabia se sigue acumulando y decepciones, etcétera. Pero bueno, ahí sigue. Hay gente que ha entrado en el mecanismo del trabajo, de a ver cómo lo puedo hacer mejor, qué puedo hacer mejor, etcétera. Se sigue esforzando. Y espero que desde aquí no se olvide, se apoye y porque todos juntos, o sea, solamente todos juntos, esto se puede realmente ganar y ganar bien y curar bien luego las heridas, porque de otra forma es muy difícil. Y también destacar una cosa que cuando Ucrania ataca alguna infraestructura, el Kremlin y Putin se dedica a atacar civiles indiscriminadamente, que para que vean un poco la diferencia bastante grande, la verdad. Hombre, eso desde el inicio del conflicto, yo creo. O Por sea, eso. eso lo hemos visto más de una vez. Al final son metodologías de llevar la guerra. A ellos muchas veces les sobran los misiles para poder permitir ese tipo de ataques crueles y sin sentido. Solamente para ir creando justamente eso, de la sensación de rabia y de cansancio aún mayor. Pero bueno, creo que de momento consigue justamente lo contrario. Sí, yo creo, me aferro a algo que recién dijo Hanna. Eh, hay dos realidades que van en paralelo, y es cierto que en algún momento el poder político puede jugar con la idea de sentarse a negociar y ver qué es lo que se puede hacer en un frente que esté estancado o donde ninguno tenga posibilidades de prevalecer sobre el otro y todo indica un conflicto de muchos años. Pero en el otro nivel, que es en el nivel más personal, que es esto de no podemos ganar, pero vamos a seguir luchando, está muy bien lo que marcaste, que el poder político no tiene el control absoluto sobre la posibilidad de continuar la guerra, porque ya la guerra no es por el territorio. Y cuando me refiero a ganar o perder la guerra, a mí me da la impresión que Ucrania pierde la guerra si deja de luchar. Es una impresión que yo tengo desde acá, desde Buenos Aires y de mi contacto con los ucranianos, que esa es la única forma de perder la guerra, que eventualmente Rusia no es infinita y la biología también hace el trabajo sobre personas como Putin y las sanciones y la cantidad de muertes que soporta Rusia, que son superiores a la diferencia, esto es importante, son superiores a la diferencia demográfica, es decir, que proporcionalmente Rusia pierde más hombres que Ucrania. Yo creo que todo eso va a hacer mella. Y entiendo el momento, entiendo, a ver, en ningún momento dudé de lo que, de los testimonios que fuiste buscando. Lo que digo es un momento tremendo para Ucrania, es un momento tremendo. Es entendible, pero todo indica que Ucrania no quiere perder la guerra porque no quiere dejar de luchar. Y no lo va a hacer, porque son demasiadas: Bucha, la invasión, los bombardeos, los exiliados, los desplazados, los refugiados, la destrucción de todo un país, la mutilación del territorio, y eso no entra en una mesa de negociaciones, es mi impresión. Porque Ucrania lo que está defendiendo, ese es el punto de ellos. Ellos no están defendiendo 5 kilómetros de tierra o un río o un lago. Ellos lo que están defendiendo es su derecho de tener su propia existencia, su derecho de existir, de tener su propio idioma, su propia religión, sus propias creencias.
sus propias costumbres, que son muy diferentes a las rusas, frente a una Federación Rusa o frente a un Putin que le está diciendo, en realidad ustedes nunca deberían haber existido y ustedes no son un país autónomo porque Ucrania es un invento, ¿sí? Ellos defienden esto y, y eso es una defensa que jamás va a terminar y les va a costar absolutamente mucho y creo que por eso a mí personalmente me preocupa y me duele el alma, ¿sí? Porque viniendo tantas veces acá, eh, es como que yo de alguna manera cada vez que vengo a Ucrania es como venir a casa, ¿sí? Y voy tejiendo mi telaraña por todo el territorio y siempre tengo un grupo de ejército que me recibe acá, que me viene a buscar, o sea, los voy conociendo y me voy familiarizando con ellos como si fueran mi familia, como si fueran mis amigos. Entonces, viéndolos de alguna manera frustrados, hay mucha frustración, eh, porque todos esperaban que esto terminara más pronto y aparte, pero quizás aquellos que eran más realistas y sabían que esto iba a ser a largo plazo, eh, tienen esa sensación no de pérdida, quizás la palabra correcta sea pérdida, pero no quisiera utilizarla para no ser malinterpretada. Tienen esa sensación de que, a ver, tenemos que resistir, pero ¿hasta cuándo? También tienen mucho miedo y tienen mucho temor de que tarde o temprano Europa los deje de ayudar. Lo que señalaban ustedes al principio, la posibilidad de que Trump asuma la presidencia otra vez de Sí. Estados Unidos, más Eso después te de lo iba- que pasó. Disculpame que te interrumpa, eso fue un golpe tan fuerte como el de Advilka, la traición Sí, de Trump, porque además un golpe simultáneo al de Advilka, y también se sabe que Advilka no se lograba si Estados Unidos no era, la ayuda de Estados Unidos no era trabada por el trumpismo. Entonces fueron dos golpes que también explican el estado de ánimo y el cambio en la expectativa respecto a la forma en que Trump pero fíjense cómo es el juego político un poco de los políticos en Ucrania. Eh, si bien todos están absolutamente preocupados justamente con la posibilidad de que Trump sea el nuevo presidente y eso conlleve a que Trump le diga a Putin, haz lo que quieras, ¿sí? Porque ya lo ha señalado en algunas oportunidades. Ujú. Eh, Hay una sensación de que Zelensky se está distanciando fuertemente de Biden a la expectativa de que gane las elecciones Trump y que él tenga que sentarse a negociar con Trump la continuación de la ayuda. Entonces, en este momento Zelensky está en una especie de, a ver, si me acerco demasiado a Biden, lo señalizaban, lo decían hoy los medios, hacían este análisis hoy los medios ucranianos. Si me acerco, sigo estando muy cerca de Biden. Cuando asuma Trump, suponiendo que Trump gane, esperemos que no, desde el punto de vista de Ucrania, voy a tener muy pocas posibilidades de sentarme a conversar y a negociar con Trump porque estoy demasiado cerca de Biden. Pero si Biden y gana Biden, bueno, voy a estar en una posición un poco peor de la que estoy en este momento. O sea, hay mucha incertidumbre y esto crea miedo. La incertidumbre crea miedo, es una reacción absolutamente humana. Y creo que son demasiados puntos que se han sumado en los últimos meses, desde que comenzó el año, desde diciembre del año pasado, que fue cuando comenzó a sentirse el peso de la guerra. Y están un poco a la expectativa de qué es lo que va a pasar, quién va a ganar las elecciones, no solamente las elecciones en Estados Unidos, no se olviden que este año tenemos 70 países, 70 elecciones en el mundo. Y aunque nos parezca que no, somos una pequeña villa global, estamos todos conectados y la elección de cada país de alguna manera va a verse reflejada en esta guerra. Eso denlo por seguro. Correcto. Sí, así es así. Y nosotros elegimos autoridades y ellos son autoridades permanentes, aunque hagan elecciones porque las ganan siempre por más del 70%, inclusive antes de que haya fecha para las votaciones. Sí, es un diferencial que hace que ellos, el eje autócrata, no tenga nuestra burocracia occidental
ni la lentitud para responder, y ahí están los resultados, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, principio de realidad, principio de sanidad, y con eso tenemos que trabajar. Después de todo, también desde fuera de Ucrania eso es lo que se defiende, ¿no? No es solamente Ucrania, se defiende un Y estilo de vida. hay un tema más muy grave y muy preocupante que en algún momento cuando tengamos tiempo lo tocaremos, que es el problema ecológico que conlleva esta guerra. Porque la crisis ecológica de este país a raíz de la guerra es inmedible. Yo les paso solamente un dato. Cada misil que impacta en la Tierra, estamos hablando del granero del mundo. Si lo miramos desde el punto de vista económico, yo lo miro desde el punto de vista animal, pero tomámoslo desde el punto de vista económico, porque quizás es lo que a la gente más le lleva o más le toca. Cada misil que impacta la Tierra mata la posibilidad de que cualquier cosa crezca en ese lugar por aproximadamente entre 10 y 15 años. Calculen la cantidad de misiles y drones que han impactado en esta tierra en los 2 últimos años y multiplíquenla por la cantidad de tierra contaminada que hay en el granero del mundo. No hablemos ni siquiera de la fauna silvestre, de los animales domésticos o de granja. En la crisis ecológica es algo que también va a repercutir en todo el mundo, pero aparte es tremendo a lo que a nivel ecológico está sucediendo en este momento acá, porque no hay tiempo para poder luchar con eso, no es el momento. Y sin embargo, si no lo hacemos en este momento, después quizás no lo podamos hacer. Sí, ahí yo me acordaba de acá la encontré un trabajo de Globsec, hay 174.000 kilómetros cuadrados de Ucrania afectados por la contaminación de la guerra, eso es el 30% no, no, 30, no, 600.000, no, bueno, sí, pero es igual un montón son algún país chico mide eso, pero es en la zona de Tierra Negra, la Tierra Negra es lo que le da la fertilidad a Ucrania y la mayor parte está ahí, y sí, y sin contar que pasó a ser el país más minado del mundo por la cantidad de explosivos que hay enterrados en Ucrania y por experiencia de mi trabajo de periodista, lo he trabajado en Malvinas, lo he visto en Colombia, he hablado con gente que trabajó en zonas como Vietnam y Camboya. eh, las minas pueden permanecer activas entre 30 y 50 años y es mucho trabajo que se lleva y eso Yo también se trae. Ucrania, solamente he un visto dato, Ucrania, igual que Alemania, aún no había acabado de desminar todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú, exactamente Aún, igual que Polonia. ujú, correcto, o sea, Ucrania fue la tierra donde pasó la mayoría de las guerras en el flanco de la URSS, por decirlo así, exacto. justamente, y fue muy tocada. Pasó el ejército en una dirección, luego volvió en otra. Eso dejó mucha huella y se tardaron muchos años en recuperarse de ello y seguían habiendo minas. Imaginaros ahora mismo está muchísimo más minada que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Ujú. Sí, porque hay Y, muchas más es minas el, disponibles. y te voy es a el sumar otro país, daño. es Sí, el, adelante. no, no, digo que es el país, según los análisis, es el país más minado en este momento en todo el mundo. Y una de las cosas más tremendas que he visto así a nivel de chocarte con esa realidad, que me ha impactado muchísimo más que algunas situaciones en el frente, fue el año pasado ver a los agricultores, a la gente de campo, intentando sembrar sus campos con chaleco antibala, casco, delante de ellos alguien de la familia con un detector de metales, obviamente sin utilizar animales, intentando ir esquivando o intentando encontrar minas para poder sembrar su campo. Les puedo asegurar que es una imagen que uno se lleva toda la vida, porque es como que nos parecería que eso jamás iba a volver a ocurrir en Europa, que eso ya no va Ujú. a volver a ocurrir. Y yo voy a tirar un último dato, y es que hay 8 millones de refugiados, de desplazados internos, la mayor parte son de las zonas de guerra, y también Ujú. lo que se perdió es una tradición de trabajo, porque mucho es mano de obra dedicada a explotar esa tierra fértil. No solamente el trabajo agrario, sino también el procesamiento, se ha perdido equipamiento, se han perdido molinos, se han perdido depósitos.
todo eso va a llevar años, y gran parte de esa gente está enrolada y está combatiendo, digo, la que vivía en esa zona. Entonces, hay otro daño que es el cultural productivo, porque no es Exactamente. que uno puede llevar gente y porque la zona es fértil, de pronto van a empezar a saber cómo producir la tierra. Eso lleva años, lleva generaciones. Eso, Generaciones. y con esto va mi reflexión final. Y entonces, Rusia no quería la tierra, sino un precio que implicaba que si no la tiene, la deja infértil. Entonces ahí se ve también el espíritu que anima a Putin y a sus hombres en su avance en Ucrania. Porque así como destruye las ciudades, que eso es bastante evidente y eso es fácil de ver a Mariupol antes y después es fácil de entenderlo. Pero también hay que entender que en el campo abierto son cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra fértil que están siendo destruidos. Y eso es lo que quería Putin. Quería las tierras Bueno, fértiles. yo de hecho lo dije alguna vez, el objetivo principal siempre fue la destrucción de Ucrania. Ellos no reconocen a Ucrania como país soberano que tenga derecho a existir y contra eso está luchando Ucrania. Y obviamente si ellos no consiguen eso por método A, lo van a intentar por el método B, que es destruirlo todo, tierra quemada y arrasarlo todo. Y eso es lo que A, da no- mucha rabia y por eso los ucranianos están resistiendo tanto también. a 90 años Es de lo que Holodomor, si no es el trigo, será la tierra. Y los, claro, es lo que decíamos antes. Putin les niega a los ucranianos el derecho de existir y contra eso lo único que queda es luchar. O sea, imagínense ustedes en sus países que venga alguien y les diga, no, no, Argentina no tiene derecho de existir. No, 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 España no tiene derecho de existir. Aparte, sí. no, no, es como no hace falta comentarlo, ya está todo dicho. Pero ¿Por el qué crees precio, que, por qué crees que un ujú, argentino toma posición tan claramente? Y un español. eh, sí, es buena pregunta, es buena Ujú. pregunta. Pues bueno, Lo mismo pasa con el polaco, o sea, creo que en ese sentido somos muy parecidos. O sea, Polonia desde hace más de 15 años viene señalizando toda la Unión Europea de que Putin es peligroso y nadie escuchaba. Diferentes gobiernos, no importa de qué lado, izquierda, derecha, bueno, de izquierda no hemos tenido gobiernos, pero del centro, del centro, de izquierda, de ultra de izquierda, perdón, de derecha, de ultraderecha, como en los últimos años, todos decían exactamente lo mismo. Cuidado, 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 cuidado. Nadie escuchó demasiado y bueno, nos despertamos hace 2 años con que tener cuidado, más allá de que inclusive yo como periodista, hasta el último momento, hasta que empezó la guerra, no creí que fuera a suceder. Por más que todo señalizaba de que esto estaba ocurriendo, esto iba a ser así. Dije, no, en algún momento se va a despertar y va a decir no, 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 y bueno, no. pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias a los tres. Yo los dejo a ustedes. Añadir solamente que yo sigo creyendo que Europa puede hacer muchísimo más y con ayuda de Europa, Ucrania realmente puede llegar a vencer de una forma o de otra, al menos llegar a unos términos que sean beneficiosos para ella. Ucrania ya ha demostrado que puede realizar milagros. Ucrania ha demostrado que tiene la voluntad y la capacidad, pese a todos los problemas internos y externos a los cuales nos vayamos encontrando. Pero obviamente es eso. Se necesita apoyo, se necesita ingenio y se necesita seguir hablando de ello. Y de mientras esto no callemos, hay posibilidades y un futuro mejor, no solamente para Ucrania, para todos nosotros. Así que muchas gracias por estar ahí todos y Slava Ukraini. Lo mismo, Lo dicho, si Putin quiere hacer desaparecer a Ucrania y nos callamos, desaparece. Hay que seguir hablando. eso es. Eso es lo que yo quería decirles, que depende mucho de Mm. nosotros los periodistas, que no nos callemos, que sigamos Ujú. contando historias, que sigamos contando historias desde lo militar, como las cuentan ustedes y como tienen todos los datos militares perfectamente analizados, que sigamos contando las historias de las personas y de la gente
desde lo humano, desde lo que uno ve, como lo hago yo, eh, porque yo estoy fuertemente convencida de que en la medida que desaparezca de los noticieros la guerra de Ucrania, va a desaparecer la guerra también y la gente va a empezar a olvidar. Y eso eso es muy grave, eso es muy grave. Nuestra función como periodistas es presentar la realidad lo más objetivamente que podamos y hacerlo continuamente hasta el último momento. Y eso es algo que yo voy a defender a muerte. Pues lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.